que se pueden adoptar por diferentes actores del sistema para potenciar la transferencia tecnológica socialmente responsable. Este es un trabajo que es parte de un proyecto que es financiado por United y este resultado, si bien es parte de ese programa, refleja solamente las opiniones de los autores y no necesariamente refleja la opinión de United. El autor principal de la investigación es el abogado Adán González, con la colaboración de quien les habla y con Francisca Bustos como asistente de investigación. En este panel lo que vamos a buscar es, junto con presentar cuáles son un resumen de las principales conclusiones que nos otorga los datos recopilados en las entrevistas, tener la posibilidad que expertos en la materia, como son nuestros distinguidos panelistas, que son tanto del ámbito de la academia y de la sociedad civil, nos puedan aportar con sus reflexiones en cuanto a cuáles son los desafíos y cuáles son los incentivos que ellos recogen del informe, pero también aquellos que consideran que deben ser complementarios o de alguna manera hacer crecer las conclusiones y las recomendaciones. Sin más, quisiera empezar por el tiempo, recordar que tenemos traducción simultánea, so we have to remind our colleagues that we have simultaneous translation. You can access the English-Spanish in the Pueden acceder a la bottom, interpretación in simultánea the right en side of your español screen, con el where you might botón choose a la derecha de su pantalla, both donde podrán Spanish, escoger English, tanto and, español como inglés, and or just the floor. o sencillamente Le desde el recordamos a los micrófono. asistentes que tenemos una traducción simultánea a la cual pueden acceder en el botón que está en el costado derecho de la pantalla, donde pueden optar por inglés, castellano o escuchar la versión original. A continuación, pasaré a dar la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Francisca. No. No se puede ver. Ok. ¿Se cerró el Zoom? No, ahí está. Espérame un momento. ¿Ya? Compartir pantalla. Ok. Ventana. Ya. Ya, un momento. Bueno, igualmente quiero agradecer la presencia con nosotros de directivos de Oficina de la Propiedad Intelectual, incluso el Instituto de Salud Pública de Chile y otras organizaciones, el Medicine Patent Pool, que han tenido el interés por participar en esta discusión. Entonces, vamos al fondo de lo que queremos conversar. Bueno, primero, para los que no conocen, Innovarte es una organización y que trabaja propiciando
la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo humano, pero con un especial interés en el interés público y la innovación sostenible. Innovar está acreditada como observadora permanente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde el año 2009 y también está acreditada ante la OMS como una parte interesada de las que se... ¿Qué es el licenciamiento socialmente responsable? El licenciamiento socialmente responsable, para aquellos que aún no están muy familiarizados con el concepto, corresponde a un tipo Francisca, o una Lorena, si me estrategia de escuchan. transferencia tecnológica en la cual El micrófono de Luis no está se muy bueno, está como preocupa que entrecortado. las tecnologías sean transferidas integrando criterios éticos, equitativos de impacto social que promueven al mismo tiempo la difusión y el acceso razonable. Y eso socialmente responsable corresponde a una reacción frente a un problema del sistema de innovación actual, en la cual, con el licenciamiento que es tradicional, nos enfrentamos a que hay muchas tecnologías que están siendo subutilizadas, tecnologías que potentes, que podrían solucionar grandes problemas que afectan la capacidad de las personas y de los países para alcanzar los desafíos del desarrollo sustentable. Estas transformaciones aún no son posibles por la falta de acceso a estas tecnologías en todos los ámbitos de quehacer, ya sea salud, medio ambiente, etc. Entonces, una idea que es igualmente muy importante y que forma parte, ¿no es cierto?, de la cultura del licenciamiento socialmente responsable, es entender que no toda transferencia de tecnología proporciona el pleno valor social y económico que puede. Y un ejemplo que no debemos olvidar, que manifiesta cómo la transferencia tecnológica puede no cumplir ese objetivo, es el caso fundacional del año 90, en que la Universidad de Yale tenía una patente sobre una tecnología para tratar el VIH, que no estuvo disponible en los países que lo necesitaban, en África, justamente por que no se habían tomado en consideración condiciones de accesibilidad que debía haber asumido la empresa farmacéutica que había adquirido esa tecnología. Entonces, a raíz digamos, de la gran conmoción social y el trabajo de la sociedad civil y los propios académicos que vieron que algo estaba mal, que no estaba funcionando una transferencia tecnológica que fuera indiferente a las necesidades del desarrollo, es que se produce desde las universidades una autorregulación. Por favor, hay unos micrófonos que están abiertos, si los pudiera cerrar. Entonces hay una evolución de los principios que, como les digo, surgen en Estados Unidos, particularmente la Universidad de Stanford, que convocó a otras universidades del LIC para determinar un set de principios, y esos principios se fueron ampliando, complementando durante el tiempo, ya sea por las mismas universidades norteamericanas, pero también unos tremendos avances en las universidades holandesas o de los países de Bélgica. Entonces, que ya generan un acervo importante de modelos, de principios. A pesar de estos avances, todavía estos principios no están siendo abordados o desarrollados de manera completa y por eso hay una tarea pendiente en el resto de los países, particularmente en Latinoamérica, donde aún no hay ese desarrollo. Miramos con esperanza y con mucha ilusión el trabajo que está haciendo la red de innovación dirigida para Nay Urquiza y Isabel, que nos acompaña,
y esperamos poder contar el año 2026 con principios que, construyendo sobre los principios extranjeros, pero tomando en consideración las necesidades locales, podamos tener principios de licenciamiento socialmente responsable para las universidades en Chile. También otro desarrollo que es muy interesante es la Unión Europea, que ya ha incorporado el concepto de licenciamiento socialmente responsable dentro de sus directivas de valoración del conocimiento, y están en un trabajo para desarrollar principios que sean de aplicación comunitaria. Un trabajo que está digamos, en curso. Ahora, eso, dentro de los principios, como ya decíamos, hay matices dependiendo del país o del set de principios que se trate, pero hay elementos que son comunes, que corresponden a que las universidades, cuando transfieren, deben retener el derecho para seguir investigando y haciendo academia sobre esa tecnología que ha sido transferida. También establecer obligaciones de que las tecnologías que se transfieren sean efectivamente desarrolladas y no se trate de tecnologías que las adquiere, las utiliza nada más para fines especulativos o que no, o para sacarlas del mercado. Y lo que nos parece fundamental, sobre todo en el ámbito del desarrollo sustentable, es que se promuevan mecanismos para que esas tecnologías que se transfieren, una vez que entren al mercado, haya compromiso de accesibilidad, especialmente en países menos desarrollados y en poblaciones vulnerables dentro de los países desarrollados. Los principios son más, pero por el tiempo vamos a mantenernos en esto, nada más que para darles el sabor de lo que corresponde a los principios del licenciamiento socialmente responsable. Principios que, como vemos, son moderados, razonables y que buscan equilibrar tanto las consideraciones éticas con los necesarios incentivos económicos para el desarrollo de la innovación. Entonces, hemos visto que hay, digamos, una conciencia sobre la necesidad de mejorar el sistema de transferencia tecnológica, hay ya modelos, hay principios que están siendo utilizados en muchas universidades de países desarrollados, pero todavía estos principios están en una etapa inicial en cuanto a su nivel de implementación a nivel mundial. Entonces, por eso es que hemos desarrollado este informe que buscamos identificar por qué razón estos principios no están siendo aplicados a nivel global, y también de qué manera eso se puede, digamos, mejorar. Los principales desafíos que encontramos a partir de lo que nos dijeron los entrevistados es que digamos que la mayor dificultad es la falta de experiencia que tienen las universidades e incluso también el sector privado para entender y aplicar estos principios en su contrato de licencia. Entonces, ahí hay un llamado a fortalecer estas capacidades y la elaboración de modelos y otras tecnologías y otras, digamos, y otros recursos, otros toolbox, que puedan ser utilizados. También otro punto importante para las universidades es que hay una falta de métricas que permiten un monitoreo de efectivamente cuáles son el impacto social, el valor social que se obtiene de las transferencias, de manera tal de poder validar este tipo de transferencias. También hay lagunas legales, ya sea tanto a nivel de ley o de reglamentos internos de las universidades, que hacen que la implementación de estos principios sea muy baja en atención a la inseguridad jurídica de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer. También
se ha mencionado que un problema es que estos principios son voluntarios, entonces eso también afecta la posibilidad de una implementación. Otro problema es la desalineación interna. Hay conflictos de prioridades entre los departamentos de una misma universidad o de una misma empresa, una que tiene más un interés en el valor social de la innovación, otros que están más preocupados de otras consideraciones, lo que dificulta que hayan políticas institucionales homogéneas. También otro punto que se destacó es en la falta o brecha financiera en la cual hay muchos proyectos que tienen una potencial importante de otorgar un gran valor social, y hay disponibilidad por parte de los dueños de esas tecnologías para hacer un licenciamiento socialmente responsable, pero falta financiamiento para que el proyecto suba en etapas hasta llegar al mercado, lo que genera una frustración, porque esos proyectos que caen en el Valle de la Muerte y se hace necesario de alguna manera generar mecanismos de financiación, puente, para que quienes hagan estos compromisos de continuar con una transferencia socialmente responsable, sí puedan efectivamente llegar al mercado. Ahora, con la industria, las dificultades o los desafíos que hay que ver cómo se resuelven tienen que ver con que mayoritariamente hay modelos de negocios que son basados en derechos exclusivos, lo que tensiona, ¿no es cierto?, la posibilidad de licenciamientos abiertos, sin perjuicio de eso, aun cuando el derecho sea un derecho exclusivo o el derecho siquiera explotar de manera exclusiva, igual hay consideraciones que se pueden incorporar en los contratos de licencia sin que se afecte esa exclusividad. También otro problema que se menciona es la preocupación de los gerentes, de la presión que les van a dar los accionistas digamos, si se abren a valores diferenciados que puedan afectar la rentabilidad, al menos de manera hipotética. Sobre todo hay algunos errores de interpretación de los efectos de estas licencias, entendiéndolos como una renuncia a ganancias o una amenaza a la inversión, donde parece fundamental que haya una comunicación estratégica que destaque los valores económicos y reputacional de las licencias para dar las certezas que se requieren a los inversionistas. También se mencionan como problemas las posibilidades de contrabando o importaciones paralelas en la medida que se segmenten los mercados. También otro punto desarrollado por los entrevistados de las empresas es que hay una preocupación, hay una incertidumbre de la demanda de las tecnologías y los países de más bajos o medios ingresos, entonces eso, esa inseguridad también desincentiva el ingresar con planes accesibles. Otro punto corresponde también a la complejidad que ellos pueden percibir, algunas empresas, de mantener estos contratos multilaterales con múltiples, digamos, fabricantes que pueden generar riesgos en cuanto a la calidad o la seguridad de los productos que van a ser desarrollados. Ahora, ¿cuáles son los incentivos muy resumidos que identificaron los entrevistados? Aparentemente, el más potente pareciera ser, desde el punto financiero, es el financiamiento público condicional, en la cual los gobiernos, al momento de hacer subsidios o de otra manera apoyar proyectos de innovación, establezcan condiciones con relación a la adopción de principios de licenciamiento socialmente responsable. Dentro de los beneficios fiscales
Se mencionan créditos fiscales de investigación y desarrollo, preferencias en la contratación pública, que las agencias gubernamentales prioricen a los proveedores que tengan un reconocimiento como socialmente responsables, la generación a partir del sector financiero de bonos de impacto o capital privado que esté disponible para aquellas instituciones o proyectos que tienen consideraciones de responsabilidad social en el proyecto. Desde el punto de vista regulatorio, también hay múltiples posibilidades, hay alternativas de ofrecer revisiones rápidas, procedimientos expeditos, que así como existe hoy día para algunas tecnologías verdes, que hay un fast track, este fast track también se aplique para las tecnologías que tienen cláusulas de licenciamiento socialmente responsable. También la posibilidad de otorgar inmunidad legal para implementadores de licenciamiento socialmente responsable que están de buena fe, así se evita riesgos jurídicos, establecer plantillas estandarizadas, marcos de contrato de licenciamiento que sean proporcionados por el gobierno y que den certeza jurídica. También otro incentivo regulatorio está asociado a dar procesos de aprobación simplificados para las innovaciones socialmente responsables o reconocimiento internacional a través de acuerdos que haya un reconocimiento mutuo para las tecnologías que están licenciadas socialmente responsables. Y otro incentivo que digamos que es el garrote es la disponibilidad para parte del gobierno y del sector privado de optar a licencias obligatorias en el caso que las tecnologías sean inaccesibles. ¿Cuánto tiempo llevo? Resumiendo, porque ya me estoy pasando el tiempo y no hay nadie que me esté cortando. Hay otros que son intangibles, como tienen que ver con los beneficios reputacionales, generar premios públicos en que se reconozca las empresas y universidades que participan, rankings de innovación sustentable, pero también otros incentivos que son la presión social o mediática. En estrategia tenemos la diversificación de mercados. Las empresas se pueden incentivar a participar en la medida que ven que hacer segmentaciones de mercados con licencias accesibles les amplía la posibilidad de negocios que de otra forma no estarían disponibles. También este licenciamiento permite la colaboración entre distintos actores, incluyendo actores globales. Las redes académicas también se fortalecen con esta colaboración que surge a través de este tipo de licenciamiento. Entonces, finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones claves que nosotros vemos a nivel de gobiernos nacionales? Es fundamental establecer incentivos legales. Por ejemplo, la Ley de Transferencia Tecnológica de Chile se ha establecido en el artículo 5º que los ministerios responsables de la innovación van a generar incentivos para quienes hagan este tipo de licenciamiento, de manera tal de que el aparato del Estado incorpore la necesidad de generar incentivos. También la creación de fondos públicos con condiciones de accesibilidad y otro principio de LSR para así garantizar que quien los recibe cumplan con este estándar. Fortalecer también las capacidades institucionales, informar a las agencias que tienen que ver con innovación sobre el sentido y cómo funciona el licenciamiento, de manera tal de que ellos puedan aplicar las políticas públicas teniendo en cuenta esta dimensión. Y, por supuesto, promover una cooperación regional entre las entidades como las universidades y otras que están trabajando este tema y
y un punto que también es de cooperación es el generar instancias que permitan compras conjuntas de tecnologías de licenciamiento socialmente responsable. Ahora, para la OMS nos parece fundamental que ellos lideren la estandarización y la legitimización de la concesión de licencias socialmente responsables en sus áreas de interés. Esto no solamente para la OMS, porque licenciamiento socialmente responsable atiende la necesidad de todos los sectores del desarrollo sostenible. Entonces, por eso también ponemos acá FAO, que nos parece que desde el punto de vista alimentario también esto es un tema muy relevante. Crear métricas, indicadores y mecanismos de reconocimiento a la entidad que hace este tipo de licenciamiento, fortalecer las plataformas multilaterales de licenciamiento voluntario como el HTAP, el Medicine Patent Pool, que son fundamentales para generar nexos y competencias para hacer estas transferencias. Generar un observatorio global de prácticas, crear un consorcio internacional de compra de tecnologías para negociar adquisiciones colectivas en tecnologías claves en salud y alimentación, y también se recomienda que estén disponibles para prestar asesoría técnica. Para la OMPI, que es una tremenda organización que tiene un gran rol que cumplir acá, fundamental que establezcan un programa de trabajo sobre licenciamiento socialmente responsable en el Comité de Patentes o en el Comité para el Desarrollo, de manera tal de que los países y la Secretaría puedan en conjunto avanzar en una agenda que genere conocimiento y orientación práctica. También generar ranking y reconocimiento a las actividades que hacen licenciamiento socialmente responsable a nivel global, imitando los rankings actuales que tienen vinculados a quienes otorgan patentes. Para los financiadores públicos, privados, filantrópicos, inversiones privados, es urgente que estandaricen, incorporar cláusulas de acceso y licencia en los mecanismos de financiamiento. También establecer o coordinar estándares comunes entre los financiadores, introducir incentivos reputacionales y métricas de desempeño, crear fondos puente para proyectos iniciales, desarrollar e implementar instrumentos de financiamiento innovadores para incentivar el licenciamiento, fortalecimiento de capacidades en países de desarrollo mediante la colaboración entre centros de investigación. Dentro de, digamos, de fortalecer las capacidades y la disponibilidad de mecanismos de transferencia, nos parece fundamental el rol que juega el Medicine Patent Pool, que está dentro, que es un modelo a imitar incluso para otro tipo de tecnologías. Con esto termino mi presentación y les agradezco su atención. Ahora damos paso a la parte que sin duda va a ser la más enriquecedora por las ideas de los tremendos panelistas que tenemos junto a nosotros. Para mí es un honor tener a Isabel Araoz, que ella es la coordinadora de la red de innovación de las universidades estatales, y junto a la presidenta Anaí Urquiza están liderando en Chile el trabajo con las universidades chilenas para que cumplan con su misión pública en el ámbito de la transferencia tecnológica. Así que, Isabel, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. También tenemos a la colega Julia Barnes-Weiss, quien es directora ejecutiva de Global Health Innovation Alliance Accelerator, GIA. No voy a leer todos los currículums completos porque ahí necesitaríamos unas 2 horas por presentadora. Hago esa aclaración. Tengo, siguiendo el orden de las personas que veo en la pantalla, está Ella
Degen, que es una experta senior en Global Health y que es la coordinadora del proyecto MIFA, con el cual forma parte Innovarte, junto a la organización que ella representa, que es WEMOS, basada en Holanda. Y por supuesto al famoso, que no requiere presentación, James Long, que no lo veo en la pantalla, pero sé que está acá. James Love es el director de la ONG Knowledge Ecology International y un referente mundial en ideas innovadoras en el ámbito de la propiedad intelectual. Entonces, quisiera partir ofreciendo la palabra a Julia. Recordarles que la idea es que tengamos 10 minutos de presentación y luego hacemos una segunda ronda de 5 minutos para cada uno, en las cuales vamos a profundizar en cuáles son los desafíos o los incentivos, las recomendaciones que cada uno de ustedes consideran que es más pertinente. Julia, tienes la palabra. Julia, you have the floor. Thank you. Muchas gracias, Luis. Felicitaciones a todo el equipo de Innovarte por publicar este informe que ha tomado un largo tiempo y mucho esfuerzo. Ha sido muy bueno leerlo. Nos da espacio para muchas ideas y ojalá para quienes están involucrados en la transferencia tecnológica y otros contratos que logren un licenciamiento socialmente responsable. Ya que voy en primer lugar, les voy a dar una revisión bastante simple porque sé muchos de ustedes en sus oficinas de transferencia tecnológica, de las cosas más difíciles cuando quieren lograr algo nuevo, es explicar por qué y qué se les pide que hagan y con eso qué se logrará. Como una visión general, yo diría que en guía hablamos de principios para las cláusulas. Primero estamos hablando de licenciamiento socialmente responsable con sus principios y cómo estos se implementan. Por ejemplo, si son una oficina de transferencia tecnológica o si son una organización que tiene innovaciones y quisieran asegurarse que necesitan que los productos lleguen a toda la población que necesite estos productos. Si son abogados, dirán que esto es una explotación total de la propiedad intelectual, un acceso equitativo a medicamentos, y están diciendo que quisieran que ese producto esté disponible con los principios básicos que podemos hablar luego de acceso equitativo, para que llegue a aquellos que de otra forma no lo recibirían de una forma oportuna, una forma que le pueden usar en sus poblaciones. Lo importante aquí es que qué se debe hacer y por qué, y es tal vez porque tengo un antecedente legal. Para mí es una cadena de acuerdos y de eventos. Podemos hablar de esto como la formación de un plan de acceso, especialmente para las oficinas de transferencia tecnológica, porque son la base de cómo las innovaciones llegan a sus desarrolladores, a sus comercializadores y cuáles son los principios y requerimientos de estas organizaciones. Cuando hacen eso, el primer contrato de licenciamiento, este informa, este informe se basa en contratos, pero también en acuerdos o contratos de financiamientos que están en esta cadena para lograr licenciamiento socialmente responsable y acceso equitativo. En sus contratos, en sus requerimientos y cómo se hace supervisión de eso hacia adelante es esencial para lograr un acceso equitativo hacia adelante. En estos primeros contratos, si requieren que el licenciatario considere qué tipo de cláusulas lograrán para este producto, para que este producto siga adelante.
Comenzará con cláusulas generales, qué quieren lograr y cómo quieren lograrlo al final del día. Tal vez al principio no saben eso, pero deben poder preguntar al licenciatario ciertas cosas y deben acordar que por lo menos una de las metas es el acceso para toda la población. Para lograr esto, explicaré brevemente qué quiere decir con un plan de acceso. Cuando licenciamos productos y son un innovador, una universidad, posiblemente quieren obtener el mejor valor comercial de esa innovación. Y eso es algo que sigue siendo una meta, porque no se puede tener una innovación que tenga acceso sin apoyo para el desarrollo. Es lo que Luis mencionó como innovaciones. La compañía o la organización que licencia esa innovación tiene que ser dos cosas. Tienen que desarrollar el producto o asociarse con otras organizaciones que desarrollan y para ser exitosos en su desarrollo deben comercializarlo. En medio hay un plan de acceso que es para reconocer qué barreras y qué requisitos de ese producto enfrentará y cómo al final del día, cómo alcanzará a toda la población. Al inicio no se sabe eso, pero al desarrollar el producto esas cosas deben estar claras y el plan debe seguir el producto y también evolucionar. ¿Qué significa para la licencia original? Es que se debe decir, este es el objetivo, debemos llegar a toda la población que lo requiere. Tal vez no será a través de su organización, sino de otro sublicenciatario. Y se hacen acuerdos con los financiadores. Estos podrían poner condiciones de cómo ese producto llega al objetivo final. Con ese inicio se pone la intención y las cláusulas básicas de cómo el contrato moverá el producto hacia adelante y proveerá con una licencia que podrá lograr esto o buscar con otros potenciales comercializadores como el pool de medicamentos para llegar a otras poblaciones que tal vez no les dé un retorno muy alto. Poniendo esto en contexto, ¿por qué una universidad debe interesarse en esto? Luis mencionó por qué, desde un punto de vista de reconocimiento, se expanden los canales de mercado de una forma más allá de la tradicional para llegar a más usuarios, pacientes, que de otra forma no se lo lograría. Los financiadores pondrán también condiciones en todos los casos de qué se debe hacer para lograr esa financiación y tener cláusulas de acceso más amplio. Les pondré el link al final para que ustedes puedan ver qué es esto. Luis y Adán han mencionado en su informe el ejemplo de la chikungunya y los acuerdos de financiación y la licencia de Baniva para la venta. Parte de esto es asegurarse que la cadena esté ahí cuando se establece la licencia, cuando un financiador pone condiciones y el beneficiario lo pone eso para uso comercial. Las cláusulas deben seguir hacia adelante, deben estar más dirigidas hacia las características del producto en ese punto del tiempo. Tal vez me estoy pasando del tiempo, pero déjenme decir, para hacer estas cosas, especialmente de una forma que no sea un desperdicio de tiempo en el camino, se necesita transparencia para poder medir las cosas, para tener estas métricas. Todas estas cláusulas y muchas de las razones por las que los contratos no pueden compartirse con frecuencia, pero se necesita transparencia sobre los requerimientos de acceso
para lograr licencias socialmente responsables para que puedan ver sobre qué base se está construyendo y lo que ha requerido el financiador. Si hay una compañía que necesita licenciar eso a un socio comercial o a un fabricante, deben seguir el producto y ser transparentes sobre esas condiciones para que los siguientes financiadores, Luis mencionó United, es un financiador de última instancia. Deben saber sobre qué se está construyendo, tienen un plan de acceso completo, acordado por todos los miembros y desarrolladores en el camino. Nuevamente quiero agradecer a todos que se han presentado porque es un tema muy importante y comprender cómo hacen esto y por qué deben hacerlo. Es muy importante dar, mencionar la urgencia para todos quienes están involucrados en esta cadena, saber cuál es su papel. Gracias. Gracias, Julia, por esta presentación. Para entender una visión de largo plazo, cómo se diseña los contratos con resultado final para la tecnología. Gracias, porque te comportaste muy bien y lograste hacerlo en 10 minutos. Te quedó un minuto. Ahora tengo el placer de dar la palabra a Ella Wegen de Wemos. Eh, Ella, tienes la palabra, 10 minutos. Sí, muchas gracias, Luis, y gracias a Innovarte por este informe. Excelente, ha sido un placer leerlo y ver también el excelente trabajo que están haciendo en países de Latinoamérica. Y pienso que nosotros como Wemos trabajamos en conjunto con Innovarte en un consorcio de innovaciones médicas para todos con United. Muchos de nosotros hacemos este trabajo en licencias voluntarias. Podemos hacer una excelente revisión de las mejores prácticas, de cómo podemos incentivar mejor, cómo podemos aprender mejor de todos. Quiero felicitarles a ustedes en este informe. Antes, además de coordinar este excelente grupo de organizaciones, también hago un poco de cabildeo en Holanda y sigo el desarrollo de licenciamiento socialmente responsable ya durante algunos años. Puede ser interesante escuchar sobre ese antecedente. Estoy en contacto cercano con algunas universidades y también puede haber interés de algunas universidades en los Países Bajos y en la Unión Europea. Pienso que fue en el 2012 o 14 que hicimos esto por primera vez en Países Bajos y vemos el efecto de reembolsar el valor de un medicamento automáticamente. Una gran parte de nuestro presupuesto de salud será ocupado. Vimos con el gobierno con el gobierno cómo lidiar con los precios crecientes de algunos medicamentos y la posibilidad de condicionar la financiación pública. Trataré de hacerlo. Como solo me dieron 10 minutos, no puedo ir muy despacio. Tendremos primero 10 minutos, escucharemos a todos y luego habrá otros 5 minutos. Disfruta de esto. Gracias,,, Luis.
Yo sé que es difícil traducir simultáneamente. El gobierno de los Países Bajos nos dio la tarea a las universidades médicas en Países Bajos para licencia socialmente responsable. Esta idea también puede afectar a los precios altos de los medicamentos porque invertimos a través de las universidades en el desarrollo de medicamentos. Pensamos que debería haber una prioridad en la transferencia de la financiación pública. Podemos ver las condiciones de la financiación y luego ver cómo lograr lo mejor de estas inversiones públicas que beneficien a la sociedad. No hay mucha transparencia en esto, pero me preguntaste antes cómo enfrentar las dificultades. La transparencia en investigación y desarrollo es necesario. Hay un vínculo entre la financiación y que estas condiciones para aumentar el valor social. Aprendimos también estando en un grupo de trabajo, mirando cómo el gobierno o muchas universidades pueden mejorar estas políticas. Las universidades médicas son cada vez más dependientes de financiación del sector privado. Son condiciones difíciles en los precios, pero eso no va para las universidades. Pero lo que aprendimos en estos años, es un poco como que esperábamos obtener más de esto, pero lo que entendemos que es difícil condicionar universidades con diferentes políticas de precios, pensamos que es factible mirar esto más ampliamente cuando negocian las universidades con compañías farmacéuticas sobre licencias o vender sus productos a las compañías, que se pida a las compañías que hagan un plan de acceso para los productos que se desarrollarán para países de ingresos bajos y medios. También proveer un plan de acceso para el pool de medicamentos. Hay mucho interés acá en los Países Bajos y muchas universidades ya han adoptado estas políticas o están haciendo un proyecto piloto. Lo que funciona para nosotros como WEMOS, porque no somos una ONG muy conocida, es que hablamos con los profesores, personas que están trabajando en el desarrollo de vacunas de malaria para universidades que sienten esta necesidad en el contexto global. A veces tienen distintas prioridades. Realmente ayuda si combinamos las personas de las universidades con las oficinas y vemos que hay mucho interés en esto. Me hicieron otra pregunta. Creo que una dificultad es lo que se menciona en el informe, es la falta de conocimiento. Se requiere más conocimiento, ¿no? Para que las universidades desarrollen esto, incluso para las compañías que sepan qué negociar y cómo negociar. Hay también un rol para nosotros como sociedad civil para tener más de conferencias de ese tipo, invitar a otras personas, para superar el temor de que si me estoy perdiendo algo, cómo comenzar con el licenciamiento socialmente responsable. El instrumento es voluntario, por supuesto, depende de las compañías y las universidades que realmente quieren seguir con esto. Hay formas de superar esto. El hacer consorcios, como mencionaste, es una muy buena solución.
podemos promover esto en los Países Bajos. Dos universidades médicas han desarrollado esto, por ejemplo, y para otras universidades en la Unión Europea y también para universidades en América Latina. Otra pregunta que hicieron es que tiene que ver con la OMS y la OMPI y financiadores internacionales, es la estandarización y legitimación de licenciamiento socialmente responsable. Es un rol importante para partes interesadas a nivel mundial que realmente se aseguren que la financiación que dan sea utilizada de la mejor forma posible con las herramientas que están ahí. Julia ya explicó lo que puede ser una excelente herramienta esto y tomar las mejores prácticas y aprender unos de otros. La asistencia técnica puede proveerse. En Wemos aprendimos un montón de el patente de medicamentos, el pool de patentes. No siempre sé los detalles técnicos de los contratos, pero es importante superar el temor y la falta de conocimiento. El gobierno holandés está también, vimos un nuevo acuerdo de coalición del gobierno holandés y quieren crear una tarifa uniforme para las oficinas en los Países Bajos y queremos asegurarnos que estos principios estén ahí. Estaremos mirando eso también. You also are just in time. You También have estás a justo a closing tiempo. remark, or we're good? Yeah, excellent. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias, Ela, por esta presentación que nos explica cómo se ha desarrollado estos principios y la conciencia en torno a aplicarlos en las universidades holandesas, especialmente en el área de la salud, pero desde luego es un tema que va más allá de salud y que debe ser incorporado de una manera más holística. Y sin duda estas coaliciones de gobierno que trabajan son muy útiles y por eso esperamos ver qué va a ocurrir con esos principios que va a desarrollar la Comisión Europea que está trabajando. Estoy seguro que tú vas a participar en eso con Buenos. Gracias. Acuérdate que vamos a tener una segunda ronda con una oportunidad para que puedan compartir lo que se les quedó en el tintero o que les queme la boca por compartirlo. Tenemos como tercer expositor al señor James Love, director de Knowledge Ecology International, que ha trabajado para la OMS elaborando informes y recomendaciones para justamente cómo incentivar el licenciamiento socialmente responsable, el licenciamiento voluntario de plataformas como el HTAP de la OMS, entre otros grandes proyectos en el que él trabaja. James, you have the floor. James, tienes la palabra. Muchas gracias. Siempre es un placer hablar con Luis. Apreciamos todo el trabajo que están haciendo. Propusimos en nuestro grupo inicialmente en el pool de patentes de medicamentos hace como una década. Nos sorprendió positivamente lo bien que las compañías del sector privado respondieron en ampliar el acceso al medicamentos de VIH. Dicho eso,
El consorcio de patentes de medicamentos han tenido grandes problemas, aparte del VIH y enfermedades infecciosas y otras no comunicables. El ASAP, que fue creado, también nos involucramos en eso. Y con COVID fue decepcionante cómo eso funcionó. La idea es, respecto a incentivos, es cada vez más importante porque dependiendo en cierto tipo de responsabilidad social, no ha sido muy eh, efectivo como se hubiera querido. Con este reporte sobre incentivos para licenciamiento voluntario en el 2003, viendo inicialmente al programa que se estableció para el licenciamiento voluntario de tecnologías y patentes relativas luego con la crisis del COVID. La OMS ha transformado CTAP en HTAP, que debe tener un enfoque más amplio. Me preguntaba Michael Ward, que está a cargo estuvo a cargo del programa en la OMS, que miremos qué más se puede hacer. El informe del 2003 tenía muchas de las cosas que se habían tomado en cuenta en el otro informe. Hay dos recomendaciones en el 2003. El reporte de la OMS, que fue muy importante. Uno es que mirando incentivos individuales y sin tener la escala adecuada para tener un impacto significativo en las licencias, y luego pueden mirar en algunos casos a modelos de licenciamiento que sean más recíprocos. En este aspecto estamos mirando las condiciones de la financiación de los gobiernos. En el trabajo que hicimos con la OMS, me enfoqué en cosas que responden a estos dos problemas. ¿Cómo se aumenta el impacto de los incentivos para que tengan un mayor impacto en el licenciamiento respecto a la propiedad intelectual? Y lo segundo, cómo los modelos de licenciamiento sean más recíprocos. Lo primero que miramos son las tarifas de las patentes. Muchos países tienen incentivos dados por el tamaño de la compañía, muchas veces también más para universidades que para empresas comerciales. La OMPI tiene concesiones especiales para ciertos países. Las tarifas de la OMPI tienen que ver con el registro de patentes y mantener esas patentes, porque inicialmente tienen que pasar las otras fases más costosas. Hay una serie de programas a un nivel nacional que no están muy bien coordinados. Estamos interesados en tener un propósito social para el licenciamiento, patentes que tengan un propósito social. Es difícil llegar a este criterio. Hay un programa social que ha sido implementado ampliamente. Desde es un licenciamiento con un 50% de descuento en las patentes y no tienen un licenciamiento exclusivo de patentes. Se garantiza que quien quiera tener esas licencias a términos razonables pueden tener un acuerdo con un tercero para establecer los términos.
Alemania usa esto, el Reino Unido lo utiliza, hay muchos países en Europa. Singapur tiene un programa como este. No es universal, hay unas versiones limitadas en la Unión Europea. Uno de los problemas con esto es una figura binaria, que es exclusiva o no exclusiva. En el caso de licencias con propósito social, se quiere hacer menos exclusivo, pero que tenga un beneficio social, como las personas que tienen, se mencionó con planes de acceso, y- trabajando con ciertos estándares. Pablo Citizen ha tenido conversaciones con la OMS sobre esto. Los planes de acceso no son licencias abiertas. Podrían involucrar licencias abiertas, pero también otras concesiones en precios de acceso. Estamos buscando un enfoque más granular. Pensamos que habría un voucher para patentes y un protocolo con la OMS y un protocolo en licencias con propósito social. Y eso será un protocolo voluntario. No todos tienen que participar, pero la idea es que si acordaban colectivamente, se tendrá un descuento en las tarifas de las patentes con este voucher. Podría ser un mecanismo. De esa forma, si un país tiene un descuento, sabrían que otros países están lo mismo. ¿Cómo obtener el voucher? Es otro tema. Decidimos que terceras personas, no la OMPI, terceros como la OMS o el pool de patentes de medicamentos, podrían ir a sus miembros y proponerles que sean asignados vouchers. Y si tendrían esto, podrían usar los vouchers como incentivos para obtener licencias voluntarias. Por ejemplo, si el pool de patentes de medicamentos, cualquier número que tengan, podrían tener estos vouchers y repartir. Es, Esto daría un dulce a las personas para las licencias y ustedes pagarían menos para registrar sus patentes y mantener sus patentes. Un X número de países ya han participado de este protocolo. En el minuto y medio que me queda mencionaré, hay otros dos propuestas específicas. Uno que tiene que ver con investigación financiada por el gobierno, basado en consorcios de investigación que hemos visto fuera del campo médico. Y luego miramos la en biotecnología. Gracias, Luis. Thank you, James. Gracias, Muchas gracias James. por tu presentación. Como siempre, tú buscando soluciones que están out of the box y que merecen mucha atención y seguramente van a tener una atracción en el futuro. Ahora, gracias, James. Ahora tengo el agrado de dar la palabra a Isabel Arauz, coordinadora del CUECH y coorganizadora de este evento, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros y nos comparta algunas reflexiones desde la perspectiva de las universidades estatales chilenas. Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Primero que todo, agradecer la invitación a participar de este espacio. Nosotros nos encontramos en periodo de receso universitario, así que por eso nuestros equipos de trabajo no han podido acompañarnos, a diferencia de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Acá en el hemisferio sur estamos en pleno verano, así que eso para nosotros implica vacaciones, así que yo he venido en representación de la red de innovación del consorcio de las universidades del Estado de Chile. El consorcio está integrado por 18 instituciones estatales
es decir, universidades públicas que se alinean con los valores y principios que la propia ley le ha otorgado en cuanto a su funcionamiento, en tanto misión y visión, entre ellos, ¿no? Promover el bien público, ¿no? El bien común. Por tanto, el licenciamiento socialmente responsable ha sido una invitación a la cual Innovarte nos ha invitado a evaluarnos de alguna manera, a generar un primer acercamiento exploratorio con respecto a esta temática. Realizamos hace muy poco, junto al equipo de Luis, un diagnóstico en las 18 universidades con respecto a cómo se viene comportando la institucionalidad universitaria estatal con respecto al licenciamiento socialmente responsable. Eh, Desafíos importantes se vislumbran desde este acercamiento, pero lo más significativo es que la alta heterogeneidad que existe con respecto a su apropiación y a su implementación, ¿no? En marcos regulatorios, en cláusulas específicas de contrato, viene a abrir, yo creo, una oportunidad muy significativa con respecto a las potencialidades que implica eh, una especie más bien de articulación con elementos comunes en torno a estos principios. Y creo que desde ahí, si bien las universidades por mandato legal ya desarrollan, ¿no?, acciones de licenciamiento socialmente responsable, no es muy homogénea su comportamiento al interior del sistema universitario. Por tanto, ahí yo creo que el esfuerzo que estamos visualizando junto a Innovarte es poder potenciar un marco común de principios y valores que esperamos que estos puedan dialogar, ¿no?, con la normativa nacional, pero también mirando las experiencias que ustedes han desarrollado a nivel europeo y también las potencialidades y oportunidades que puede tener el modelo norteamericano, no solo en el ámbito de salud, sino ojalá mucho más transversal en todas las disciplinas. Sin embargo, este diagnóstico nos arrojó que también hay focalizaciones con respecto al desarrollo de ciertas áreas, ¿no?, de investigación y desarrollo al interior de las universidades. No obstante, eso también imprime un desafío mayor, que es poder avanzar, yo creo que en un lenguaje más bien común desde la red de innovación con respecto a este licenciamiento socialmente responsable. Se vincula mucho con lo que hoy en día las universidades estatales desarrollan en sus procesos de acreditación con vinculación con el medio. Y por otro lado, yo creo que también es importante la posibilidad que se abre para nosotros, la posibilidad en términos de formación y capacitación. La alta rotación en los equipos de trabajo, principalmente en las oficinas de transferencia tecnológica que se observa al interior de las universidades, nos está hablando de la necesidad de poder internalizar e incorporar de mejor manera todos estos elementos al interior de las universidades y poder instalar de manera más permanente la valoración del alcance que tiene este esfuerzo. Así que para nosotros como representantes de las universidades estatales en Chile, la verdad es que nos hace mucho sentido la experiencia que nos comparten, más allá, por supuesto, del área de salud, pero que sin duda traslapa y permite observar su comportamiento en otros ámbitos. Creemos que de la mano de las experiencias que ustedes vienen desarrollando, nos dan un muy buen pie para mirar también las particularidades que se viven al interior del sistema de universidades en Chile, en tanto orgánica, instrumentos, ¿no es cierto?, indicadores, pero también un elemento súper importante que tiene que ver con el comportamiento también organizacional y la cultura organizacional de las instituciones. Por tanto, nosotros somos un país bastante normativo, las universidades estatales se adscriben a un modelo muy burocrático en Chile, y que eso de alguna manera puede ser un obstaculizador para la modificación más bien inmediata o incorporación de ciertas normativas. No obstante, a través de este espacio más bien colaborativo, y esperamos que ojalá multisectorial, nos permita ir generando o allanando el camino para la instalación de cuestiones que creemos que sin duda son significativas y pueden ser un aporte al compromiso que tienen las universidades estatales con el bienestar de la sociedad y con el bien común.
eso, de alguna manera, Luis, yo no podría ahora en este minuto como avanzar un poco más con respecto a lo que hemos venido sondeando de manera más bien exploratoria en el último tiempo en las universidades estatales, pero creo que este espacio abre e invita a la posibilidad de ir incorporando estas experiencias y poder transmitirlas también al interior de la red y posicionarlas en cuanto al valor propio que tienen para su desarrollo. Muchas gracias, Isabel. La labor que estás haciendo y el interés que tienen las universidades estatales chilenas es un, digamos, un modelo fantástico, ¿no es cierto?, que para ser compartido con otras universidades de la región. De hecho, saludamos a las universidades de Costa Rica, Perú, eh, Ecuador, que nos acompañan, por mencionar algunas, y creo que es tiempo también de empezar a hacer un trabajo regional que nos permita aprender de las realidades de cada uno. Ahora, un punto que es bien importante destacar es que las universidades chilenas, si bien no tienen formalizados los principios del licenciamiento docente responsable, sí tienen un mandato en su misión legal que está vinculado al impacto social. Consecuencia, de manera, digamos, intuitiva, ya las universidades implementan principios de licencia socialmente responsable. Lo único que no hay una institucionalidad que lo potencie y que permita que esto fluya. Entonces, y ahí el mensaje que en realidad las universidades intuitivamente ya entienden que la ética es parte de lo que tiene que ser la transferencia tecnológica. Así que no es no estamos cultivando en el desierto, sino que ya es un espacio donde esto se encuentra muy importante. Muchas gracias, Isabel. Entonces, como prometido, voy a dar 2 minutos a cada uno de ustedes en el mismo orden para que nos pudieran complementar respecto a cuál es la recomendación. Nosotros tenemos una serie de recomendaciones desde el punto de vista de universidades, gobierno, instituciones que financian, pero a lo mejor hay algún tipo de entidad que se nos quedó abajo, ¿no es cierto? Entonces, sería súper interesante si ustedes pudieran, que no hemos mencionado, que podría participar. O bien, si consideran que ya está todo dicho, priorizar las recomendaciones en las cuales deberíamos trabajar de manera colectiva para hacerlas realidad. Ahora, si quieren comentar otra cosa, pues háganlo, sean felices. Julia, tus 3 minutos. Julia, tus 3 minutos. Yo quisiera agregar 3 temas relacionados. Uno es que yo pienso que este es un informe muy oportuno y la discusión de cómo los países pueden trabajar en conjunto y otras organizaciones transnacionales pueden trabajar en conjunto. Ja- Jamie mencionó que el grupo de licencias NH intramural para licenciamiento de innovaciones de los Estados Unidos requieren como política cláusulas de acceso y un plan de acceso de sus licenciatarios desde el momento en que la licencia ha sido otorgada, y no es una política perfecta o una implementación, pero es un gran paso hacia adelante que un gobierno tome más control sobre el desarrollo y expectativas de licenciar sus innovaciones. Y el
lo que se ha adoptado recientemente no ha sido ratificado, pero el acuerdo de las pandemias, hay una cláusula 9.5 que compromete a los países para que desarrollen políticas para condiciones de acceso al público y desarrollo de financiación. Si eso se ratifica y es adoptada por cada país en sus leyes, necesitarán estar mirando cómo harán eso para que puedan hacer eso, puedan incluir estas cláusulas de acceso a su financiación. Es el momento en el que cada país y aquellos que están involucrados en el desarrollar políticas y formas de ir hacia adelante, aumentando el acceso, crear mucho peso en esto de cómo esto deberá quedar al final y cómo lograr un mayor acceso para un mayor número de productos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Julia. Ella, you have your additional 2 minutes, Ela, if you have. tienes Yes, 3 minutos más. Sí, Luis, estaba pensando también que hay muchas discusiones de política sobre la producción regional en estos días. Hay varios foros de producción local con los gobiernos. Por ejemplo, la Unión Europea está invirtiendo mucho en la fabricación regional. Esto es muy relevante y muy importante. También me recuerda la necesidad para mirar a la transferencia tecnológica y el uso de licencias voluntarias. Si no es voluntaria, los gobiernos deberían considerar medidas no voluntarias también. Pienso que después de la pandemia del COVID aprendimos que es importante que las regiones tengan el conocimiento y la presencia de propiedad intelectual. Esta es mi idea final, la importancia de licencias voluntarias que inviertan en la producción regional. Estas discusiones continuarán luego. Thank you very much, Ella. Muchas gracias, Ela. Muchas gracias, Ella. James, you have the floor for your James, 3 minutes tienes extra. la palabra para tus 3 minutos adicionales. Una de las recomendaciones que hemos hecho es que los gobiernos que financian investigación tengan mecanismos de consorcios para compartir los derechos y la financiación de los gobiernos con otros países. Uno de los desafíos es que los países tienen distintos niveles de financiación. Algunos países sí financian, otros no mucho. Y se tiene también, hay países con diferentes niveles de ingresos, de altos ingresos o de medios o bajos. El compartir derechos tenemos 3 categorías. Uno, los países con niveles, en la proporción del PIB que inviertan. La segunda clase sería países que no financian mucha investigación y desarrollo, pero que hagan compromisos en la comercialización de productos y aquellos que incluyan compromisos como registros, tarifas, adquisiciones, que provean estos incentivos, proveerles un camino para que sean más elegibles para los beneficios del consorcio de licencias recíprocas y que las licencias se compartan
con una visión más amplia. No serán licencias globales. Una tercera categoría sería países de altos ingresos que pueden ingresar al consorcio sin necesariamente hacer investigación médica, pero pueden pagar cierta cantidad de dinero para legitimizar su participación en el consorcio. Menciono esto porque los detalles, es importante ver cuáles son sus propios intereses, no pensar que las eh, personas hacen porque son buena gente, sino que hay que apelar a las personas. Estamos hablando con personas que son básicamente egoístas y queremos que ellos hagan ciertas cosas que no están necesariamente en sus intereses. Gracias. Thank you, James. So, Gracias, James. very good point. Muy buen How to get punto. selfish people in, Como and incluir we a are las all personas que selfish. son So egoístas. it should be difficult to find people interesting. Sí, es más Flavia, difícil encontrar perdón, personas con hola, intereses más que amplios. me apareció Flavia de Red de Innovación en la pantalla. Isabel, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. En la línea de lo que se viene discutiendo, me parece que hay un punto, yo creo, muy significativo y relevante con respecto a la experiencia chilena, ¿no? Desde el año abril del 2024 se viene gestionando y tramitando un proyecto de ley sobre transferencia tecnológica y conocimiento en Chile. Por tanto, eso podría abrir el espacio, ¿no?, para el resguardo o la promoción más bien en educación superior, sobre todo, con respecto al licenciamiento socialmente responsable, ¿no? Ok. Les comentaba que desde el año 2024 en Chile se viene desarrollando, promoviendo una transformación legislativa, un proyecto de ley que se denomina Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento, cuyo impacto en educación superior y el sector productivo debiese ser bastante significativo en la promoción del licenciamiento socialmente responsable, ¿no? Esto permitiría un acceso más equitativo y de articulación también con la investigación a nivel académico. Por tanto, ahí cabe la posibilidad de empezar ya a articular de manera mucho más evidente, ¿no?, y con mayor fuerza contratos que incluyan licenciamiento socialmente responsable con cláusulas, ¿no?, mucho más focalizadas que resguarden estos derechos tanto en distintos ámbitos, principalmente en salud, como se ha venido presentando en este espacio, pero también con respecto a investigación y el resguardo de sus derechos. Por ahí creemos que este proyecto de ley, que ya está en su segunda etapa de tramitación en el Senado, pudiese avanzar también a promover, ¿no?, este marco más bien ético y de articulación con el sector productivo, industrial, el mundo privado y las universidades. Sin embargo, eso la verdad es que hoy en día, como todo escenario, es más bien de carácter incierto, depende de las nuevas políticas y el énfasis, ¿no es cierto?, de los gobiernos. Nosotros estamos en un proceso de transición, una mirada ideológica distinta al nuevo gobierno que hoy en día asume el 11 de marzo en Chile. Por tanto, esperamos que eso no entrave, ¿no?, el propósito de esta ley, y que ojalá pueda haber un mayor respaldo en términos de incentivos, de financiamiento y de priorización también con respecto a estos temas que requieren un mayor dinamismo a nivel nacional en diálogo, sobre todo con el sector y el mundo privado. Eso a las universidades estatales le ha dificultado muchísimo poder avanzar en mejores experiencias o prácticas, dado el financiamiento y también muchas veces la disonancia entre lo público y lo privado, ¿no? Estos valores que se observan como antagónicos desde distintos espacios o esferas de incidencia pública. Por tanto, la ley podía contribuir, yo creo, a ese espacio. Sin embargo, estamos a la espera de que este proceso pueda resolverse ya, ojalá, a principios de este año.
pero es un escenario bastante incierto y esperamos que las políticas públicas permitan avanzar desde la configuración o el resguardo más bien de estas líneas más bien temáticas que estamos hablando sobre licenciamiento socialmente responsable para el caso chileno y para el caso del sistema de universidades públicas. Muchas gracias, Isabel. Thank you very much, Isabel. As you mentioned, we Como have tú mencionaste, a new tenemos government, and we un are nuevo gobierno sure that this new y government estamos will seguros understand the que este importance of gobierno technology entenderá la transfer importancia de la for the transferencia public good. tecnológica So, para el so bien things will público be y las cosas really serán good. Um, but notwithstanding Sin embargo, the development of el desarrollo principles of social responsible licensing de los for principios Chilean del universities, licenciamiento something that socialmente responsable do para not las depend on the universidades government. chilenas no dependen del The gobierno universities in Chile has a mandate para que desarrollen las social universidades, value transfer. So we will continue transferencia con valor social. developing these Entonces principles continuaremos and desarrollando creating los tools principios in a y parallel track. creando And I herramientas. have a question. Tengo Tuve una una pregunta. pregunta si en este proceso las universidades regionales o las del G9, que son universidades chilenas, pueden participar. Desde luego, la idea es generar este trabajo con todo tipo de universidades, solo que en este minuto estamos trabajando con el CUECH y próximamente haremos el trabajo con G9 y las otras universidades que estén interesadas. Pero sin perjuicio de eso, todas están invitadas a esta red de universidades por licenciamiento socialmente responsable que estamos creando a nivel latinoamericano y la que invitamos a todas las participantes en este seminario, pero también a otras que contactaremos. O sea, la idea es trabajo en Chile completo, pero también una red de discusión internacional que va a ser muy entretenida. Bueno, ahora tenemos 15 minutos para las preguntas. Now we have 15 minutes for question and answers for the public. We have 15 minutos great para experts preguntas y respuestas with del us. público. Tenemos expertos. And we have Brooke Baker, who is the most awesome academic Tenemos and expert on IP, a Brooke passionate, that I'm Baker. afraid what he's going to say. Y tengo miedo a lo que él And we have dirá, Peter porque Mike Barduk, that is tenemos a Peter Tanguy Barduk, que equally también eloquent and es muy passionate. elocuente y apasionado. Just I ask you to have a Les 1 pregunto minute question. que hagan preguntas de no más de un In minuto. WIPO, we have 1 minute to say our public intervention. So I know you can make it. So, Yo sé que lo pueden hacer. okay, Brooke, go for it. Brooke, hay un riesgo de sobrevender esto, especialmente con gobiernos que quieren una solución. Con ciertos gobiernos el riesgo es más grande. Mientras seguimos mirando formas de explorar y expandir el alcance del licenciamiento voluntario para que funcione a nivel regional, hay que estar conscientes de que los gobiernos necesitan simultáneamente dar un paso también de licencias obligatorias, no voluntarias. Hay que ver cómo va la narrativa de las grandes farmacéuticas que dejen estas medidas voluntarias. Entonces, es muy importante que el Congreso también debemos saber cuáles son los niveles de acceso al licenciamiento responsable. Casi todas las compañías o países de Latinoamérica han quedado fuera. No podemos ignorar el riesgo de que se acepte el licenciamiento voluntario en áreas claves para no dejar de lado países y áreas claves. El punto de la de fabricación regional, los mecanismos voluntarios en este punto dejan fuera a los países claves de ingresos
altos y medios. Si esos países no se incluyen en el licenciamiento voluntario, el prospecto para un mercado no es tan bueno. Debemos seguir valorando esto para el licenciamiento socialmente responsable. Gracias, Brooke. Peter, tienes 1 minuto y 22 segundos. Estoy completamente de acuerdo con Brooke. En el informe mencionamos la posibilidad de licencias obligatorias y otros mecanismos para incentivar si las cosas no salen bien. Pero de todas formas, licencias obligatorias no toman en cuenta temas éticos, los principios de respetar los conocimientos de comunidades indígenas y el uso ético de la tecnología. Eso es un tema que no está enfocado en estas medidas voluntarias. Sí es muy importante trabajar en eso. Apoyamos, sabemos que el licenciamiento voluntario tiene un aspecto mucho más amplio. Peter, por favor, tienes la palabra. Gracias, Luis, gracias por el excelente evento y por supuesto, Public Citizen está de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho hoy día. Estoy de acuerdo con Brooke. Medidas obligatorias fortalecen nuestros esfuerzos voluntarios para reforzar el punto de planeación del acceso. Es muy importante saber lo que Jamie dice en el chat, que es una política bipartidista en Estados Unidos. La administración actual sí avala la planeación de acceso. Tenemos a NIH de dos administraciones que están ya moviéndose y la expectativa de usar, si el fabricante usa estas convenciones públicas, queremos fortalecer eso, una gran apertura que es con algunas universidades que ya con experiencia de la inequidad del COVID, hay muchas oportunidades que la planeación de acceso sea el mínimo básico y que debe incluirse cuando necesitamos un componente básico como condiciones. Los financiadores piensan que hay un problema de acción colectiva, piensan que si hacemos y alguien más lo hace, estaremos en desventaja para atraer fabricantes, licenciatarios. Necesitamos reportes y otros mecanismos para establecer la planeación de acceso a como una expectativa mínima para la financiación de inventos. Necesitamos algo más fuerte, debemos comprometernos a ayudar eso. Un punto más, Esteban, Luis, las personas les gusta la planeación de acceso porque piensan que es justo para crear un campo de juego equilibrado, que todos sean notados y para tener un acceso futuro de esta forma. Esto debe ser una negociación básica, mínima. Es algo que deberíamos poder lograr juntos. Gracias. Gracias por los comentarios de todos. Dos preguntas más. The time. Estamos ya cerca de So, finalizar el tiempo. amigos de las universidades latinoamericanas que están aquí con nosotros, por favor, siéntanse libres de hacer comentarios o preguntas, críticas, sugerencias, que para eso son los foros.
Bueno, entiendo que como lo dijo Isabel, estamos en verano y Carolina Rubio, ¿estás Sí, tosiendo o es que estás preparándote para decir algo? estoy llamando tu atención para que veas mi mano levantada. ¿Cómo Ok, están? Bueno, Carolina buenas Rubio, tardes. consultora de propiedad intelectual. Carolina, un minuto, please. Sí, gracias Luis. Bueno, mi consulta va dirigida a el mecanismo de licenciamiento voluntario que se ha ido estableciendo en algunos países de Europa a través de vouchers como incentivo a las empresas o creadores que optan por esa alternativa. Conociendo la realidad chilena y el escenario en que nos enfrentamos, quizá el mecanismo obligatorio está lejos de concretarse por ahora, pero el licenciamiento voluntario podría tener mayores posibilidades y me interesaría saber cómo ha funcionado en la práctica este mecanismo y qué mecanismos de control se pueden establecer también para evitar que se convierta en un mecanismo perverso, en el sentido de que podemos optar o acceder a una serie de vouchers con tecnología que puede ser no tan relevante para una empresa, pero que en definitiva nos lleve a una tecnología que no tiene licenciamiento abierto y que está tremendamente encarecida, por ejemplo. Gracias. Gracias, Carolina. Una última pregunta antes de pasar las preguntas y comentarios a nuestros expositores. Veo que no hay más. Invito a Isabel, Ela, James, Julia, si tienen una reacción de 30 segundos a lo que se ha planteado con las preguntas. Yo tomaré una de 30 segundos. Hablamos sobre incentivos, pero no hablamos sobre quién pagará el desarrollo y pagará los productos al final del día. Y pienso que necesitamos saber que deben ser pagados y en algunos casos hay productos que tienen un mercado dual, un mercado comercial que subsidia mercados menos relevantes comercialmente, a veces no hay mercados comerciales que trabajan de otra forma. Debemos pensar quién pagará el desarrollo y la adquisición de cada una de estas cosas cuando hablamos de cómo la financiación tendrá lugar y qué tipo de licencias y acuerdos necesitamos para lograrlo. Cuando hablamos de conveniencia, debemos ser específicos de cuáles de esos temas que queremos enfocarnos, cuál es la forma común de manejar todo y cuál debe ser más detallada. Si tenemos un mercado grande o no tenemos un mercado, excepto una organización como Gavi en otro mercado, ¿qué significa? ¿Para quién paga? ¿Y cómo son los incentivos? Gracias. ¿Alguna otra reacción? No creo que James no tenga nada más que decir. Sí, este es el momento que quiero decir algo. Tienes un minuto hasta el final. En términos de sistema de incentivos que se puedan implementar de cualquier forma, es importante. De los estándares que Brooke mencionó, tiene que haber estándares. Uno de esos, si hay un camino para cada país que participe en algún nivel, mecanismos
de consorcios de acceso, debe haber diferentes requisitos respecto a las circunstancias de cada país, pero debe haber una ruta. Puede ser inclusiva en quién se puede beneficiar. Dicho eso, no necesariamente debe requerir cero esfuerzo de quien quiera participar. Hay que ser realistas. No se puede hacer que alguien obtenga todos los beneficios sin hacer nada. Es realista decir, en algunos casos deben haber mecanismos que participen de los beneficios de este programa de licenciamiento. Gracias, James. Ela, una palabra final. 30 segundos. Gracias. Ha sido una discusión súper importante. Estoy aprendiendo de todos ustedes. Y quiero decir que estoy de acuerdo con Brooke y con Peter, subrayando que a veces es muy necesario medidas no voluntarias, porque hemos visto también una declinación en el deseo de las compañías de operar una base voluntaria, desgraciadamente. Por, entonces es importante mantener esta opción abierta y, como Luis mencionó, toma mucho esfuerzo y el alcance muchas veces no es muy bueno. Entonces miramos de cómo mejorar esto, políticas respecto a las flexibilidades del ADPIC respecto a nuestras necesidades. Y gracias, gracias por este gran seminario. Isabel, si quieres las palabras finales antes del cierre, entonces antes de esto, un comentario final. Debemos tener en cuenta que todos estos incentivos y estas dificultades no deben ser vistas aisladamente. Las respuestas son complejas dependiendo de la dificultad y dependiendo del espacio. Debemos poder combinar las soluciones para problemas que existen. Debemos trabajar en conjunto, especialmente en el tema de financiación. Pienso que es la más crítica porque la financiación hace que el mundo se mueva y tenemos un tremendo espacio para participar, que participen entidades privadas como bancos privados, bancos de desarrollo. La semana pasada, Estuve en el el CAF. foro del Banco Interamericano de Latinoamérica y se habló de innovación, se habló de la importancia, ¿no es cierto?, de los principios del desarrollo sostenible, pero no hubo una sesión, digamos, plenaria o importante para ver cómo financiamos con para una transferencia tecnológica socialmente responsable. Sí se trató a nivel de mesas cerradas, pero todavía es un tema que no está bien entendido y no está en la agenda. Así que creo que a la medida que seamos capaces de poner este tema en los grandes finances, la cosa va a moverse más rápido. Entonces, aprovecho nuevamente a agradecer a todos los que nos apoyaron en el estudio, a los miembros de MIFA que dieron sus comentarios. También tengo que mencionar a mi amigo Luis Gil Abinader, que también nos ofreció importantes comentarios para mejorar. Así que muchas gracias a todos. Y le cedo la palabra a Isabel para que dé por cerrado este evento y les agradecemos mucho su participación. Isabel. Muchas gracias, Luis, a todos los expositores y expositoras que nos acompañaron en esta actividad desde la Red de Innovación del Consorcio de Universidades Estatales. Es un agrado poder acercarnos a las experiencias que ustedes nos han compartido. Sin duda representa un alto interés y un desafío también comunicacional. Yo creo que más allá de la política pública, el financiamiento, hay un tremendo desafío también en la visibilización de estos temas, en la instalación de la agenda pública, en
saber cómo llegar también a otros espacios y poder ocupar los espacios de discusión, ¿no? Para la toma de decisiones. Y eso se logra solamente a través del trabajo como se da en estos espacios, en la articulación de redes, en el trabajo multisectorial, en distintos dispositivos de experiencias a nivel global, a nivel regional, sin duda un tremendo desafío para las instituciones a nivel latinoamericano, pero creo que ahí la diversidad también nos permite poder ir avanzando de acuerdo también a nuestras propias realidades como culturales, ¿no? A nivel latinoamericano. Pero creo que el desafío es la visibilización, ¿no? El poder que estos temas también tan áridos muchas veces desde una mirada mucho más normativa, se puede hacer transversal también con respecto a los propósitos sociales, ¿no? Al bien común, a los valores éticos, ¿no? Que nos convocan, sobre todo en las universidades estatales, pero desde la universidad en general, ¿no? De la formación, ¿no? De los futuros profesionales y también del impacto que tienen este tipo de acciones con respecto a la sociedad. Por tanto, creo y valoro muchísimo esta instancia y espero que esto pueda ir replicándose a lo largo del tiempo y que podamos ir posicionando estos temas en las agendas y en los espacios públicos con mayor fuerza, ¿no? Tal vez en Europa y en Norteamérica esto sea un tema un poco más avanzado, pero sin duda para la región, en Latinoamérica, representa un desafío importante y creo que podemos tomarlo de la mano de la experiencia que ustedes han venido desarrollando. Así que agradezco muchísimo la instancia que Luis ha organizado con los otros expositores y expositoras, a quienes nos acompañan, el interés que han tenido en participar también desde su propio espacio profesionales. Así que muchas gracias a todos y a todas y esperamos que esto se vuelva a generar, ¿no? Y que los vínculos se puedan seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias, Luis, a tu equipo por todo este trabajo y esta posibilidad que nos has dado de encontrarnos. Muchas gracias, Isabel. Les pedimos prender las cámaras a los que quieran aparecer en la foto oficial de este evento. Y saludos a Adán, que está ahí, el autor. ¿Estamos listos para la foto? ¿Tú? Ok, sonrían. Cheers. Gracias. Chao, que tengan buena tarde. Thank you. Gracias. Bye. Thank you. Gracias.